Vamos a ver ahora en esta sección esta quinta regla que se conoce como la regla del producto. Entonces vamos a seguir estableciendo esta convención, por ejemplo, para poder darle variedad. Recuerden que la derivada se puede escribir de distintas formas. Si tenemos dos funciones que se están multiplicando, entonces la derivada de este sistema es la derivada de la primera función sin hacerle nada a la segunda, esta v que tenemos acá. Y después se pone la primera sin hacerle nada y después se pone multiplicado por la derivada del segundo. Muchas veces es útil hacer una notación un poquito más compacta y escribirlo de la siguiente forma: la derivada con respecto a x de dos funciones u multiplicado por v es igual a la derivada del primero, así de esta forma. Recuerden que también se puede poner con esta comita para poner la derivada por el segundo más el primero por la derivada del segundo. A mí me gusta ponerlo de esta forma, en forma alfabética, para tener un poquito más de claridad. En algunas otras guías aparece en distinto orden la multiplicación, pero como es conmutativo es exactamente lo mismo. Entonces vamos a comenzar con el siguiente ejercicio para ilustrar esta propiedad. La indicación entonces en este ejercicio es el mismo, nos dice encontrar la derivada de las siguientes funciones y después vamos a determinar su valor en el punto dado. Entonces recuerden, primero vamos a derivar y después vamos a hacer la evaluación en el punto que nos están dando. Entonces vamos a hacer el primer caso. Tenemos aquí esta expresión que, si recordarán, en la sesión anterior habíamos hecho un ejercicio muy parecido en donde se hacía explícitamente la expansión de forma general y después ya trabajábamos con ese polinomio que nos quedaba y después encontrábamos la derivada. Lo voy a hacer de las dos formas para que vean que tenemos las dos opciones. Va a haber veces en la que es más sencillo utilizar la regla de la multiplicación y va a haber veces en la que va a ser más sencillo proceder y desarrollar la función que tenemos para poder derivar. Lo voy a hacer de la primera forma y queda de la siguiente manera. Primero no voy a hacer la regla de la multiplicación. Voy a multiplicar, recuerden, es multiplicar este por este paréntesis y este por este paréntesis. Entonces vamos a tener aquí 9x al cubo multiplicado por 8x al cuadrado menos 6x menos 6 y después más 8x. Voy a multiplicar aquí 8x al cuadrado menos 6x menos 6. Entonces ya tenemos esto. Ahora voy a volver a multiplicar. Recuerden, aquí todavía no estoy haciendo nada, nada más estoy haciendo álgebra. Multiplicamos este paréntesis de la siguiente forma. Entonces tenemos aquí lo siguiente, nos queda 72, es multiplicando, x a la quinta potencia, ya habíamos hablado de dónde sale esto, menos 9 por 6, esto nos da 54, x a la cuarta potencia y luego otra vez por 6, tenemos aquí 54, x al cubo, esa fue la primera parte. Después tenemos aquí más 8 por 8, esto es 64, x al cubo. Y luego es 8 por 6, nos queda 48, de esta forma. Y después aquí esto es x al cuadrado. Y después nos queda menos 48 nuevamente, x de esta forma. Vamos a ver si se puede hacer reducción de términos. Los únicos términos que se pueden reducir pues son estos dos que tenemos acá por la compatibilidad de exponentes. Y tenemos que f de x va a ser igual a lo siguiente. Tenemos ahora 72 x a la quinta potencia menos 54 x a la cuarta potencia. Aquí es 64 menos 54, esto me da 10, esto es más 10 x al cubo menos 48 x al cuadrado menos 48x. Ahora sí, vamos a poder hacer la derivada de forma regular y recuerden que se tiene de la siguiente forma: es la derivada del exponente, la derivada con respecto a x de x a la n es igual a n x a la n menos 1. Entonces nada más es cuestión de hacer esta transformación. Entonces ahora sí, la derivada, ahora sí ya voy a derivar, va a ser igual a 72 multiplicado por 5 por x a la cuarta potencia, lo voy a poner de esta forma, ya lo voy a resolver, menos 54 multiplicado por 4 multiplicado por x al cubo, ya estoy haciendo aquí esta resta, más 10 por 3 x al cuadrado menos 48 por 2 x de esta forma menos 48. Hacemos ya las operaciones aquí. Tenemos entonces que esto es 72 por 5. Voy a ver aquí la operación.
tenemos aquí 72 por 5, aquí 360, x a la cuarta potencia, y luego menos, tenemos aquí luego 54 por 4, esto me va a dar 216, x al cubo, después más 30 desde luego, x al cuadrado, este es el término que sigue. Después tenemos aquí 48 por 2, esto me da 96, x menos 48. Ahora sí, esta ya es la derivada. Ahora sí, finalmente, para ver esta forma en la que se puede resolver este tipo de ejercicios, tenemos lo siguiente. Tenemos la derivada de la función evaluada en 4. Ahora voy a meter en esta expresión que tenemos aquí arriba, que es la derivada de mi expresión original, el número igual a 4. Entonces vamos a sustituir. Tenemos aquí, voy a meterlo así de forma directa, 360. Voy a poner aquí multiplicado por 4. Esto va elevado a la cuarta potencia, entonces voy a ponerlo así elevado a la cuarta potencia. Después menos 216, abro paréntesis, 4 elevado al cubo. Después esto es más 30, abro paréntesis, aquí meto este 4 elevado al cuadrado. Después vamos a tener aquí menos 96 multiplicado por x, que es 4, aquí lo pongo de esta forma. Y después menos 48. Entonces el resultado que me da aquí en esta forma de hacer este tipo de ejercicios sin la regla de la multiplicación es de 384 de esta forma. Entonces esto es una forma. Lo podemos hacer así o puedo hacer uso de la regla de la multiplicación y va a quedar de la siguiente forma. Ahora voy a ver quién puedo denominar como u y como v y voy a aplicar la regla que tenemos aquí arriba. Va a quedar de la siguiente manera. Entonces ahora vamos a aplicar directamente la regla. Ahora en este caso, esta es la función u y esta es la función v. Entonces la regla ya pasamos directamente a hacer la derivada. Vamos a hacer entonces f' de x. Aquí recuerden que no voy a hacer álgebra y voy a aplicar directamente lo que se conoce como la regla de la derivada. Entonces en este caso vamos a hacer este sistema que nos queda de esta forma. Entonces, como habíamos acordado, nuestro punto u, la expresión u es la primera función y vamos a derivarla. Entonces la derivada de u, o sea u', que es esta primera parte que tenemos acá, o esto que está aquí en esta otra notación, tenemos que la derivada de la función u nos queda de la siguiente forma. Derivando nos queda aquí 9 por 3 x al cuadrado más 8 de esta forma. Después aquí voy a multiplicar por v, sigue esta parte de aquí, v no se le hace nada, entonces aquí tenemos 8x al cuadrado menos 6x menos 6. Después la regla dice que es más u, así sin hacerle nada, o sea esta primera parte, tenemos aquí 9x al cubo más 8x y después multiplico por la derivada de la v. La derivada de la v es la derivada de este término que tenemos acá, entonces esto es 8 por 2 x de esta forma menos 6. Esa es la derivada de esta v. Recuerden, este último 6, la derivada de una constante 0, queda de esa forma. La derivada de x a la 1 es un 1 y por eso queda el puro 6 de esta manera. Entonces ya nada más reescribiendo, ya para hacerlo un poco más sencillo, tenemos aquí 27 x al cuadrado más 8 multiplicado por 8x al cuadrado menos 6x menos 6 más esta parte de aquí tenemos 9x al cubo más 8x y después tenemos acá 16x menos 6. Podemos hacer álgebra, podemos hacer la multiplicación de todo esto y otra vez regresar a una expresión de un polinomio, pero lo que puedo hacer mejor es hacerlo por partes. Entonces aquí ya es dependiendo cómo quieran hacerlo en función a la evaluación. Entonces lo voy a hacer así por partes. Tenemos la expresión evaluada nuevamente en 4. Entonces voy a partirlo en 4 elementos. A esto le voy a llamar A esto le voy a llamar B, a esto le voy a llamar C, aquí le voy a poner D. Entonces el resultado numérico va a ser lo siguiente, va a ser A por B más C por D. Entonces vamos a hacer esto en la calculadora de esta forma y lo puedo meter así de esta manera. Entonces voy a definir ahora en este caso la X. Aquí recuerden que puedo ponerlo X, va a ser igual a 4. Y después voy a definir quién va a ser A, quién va a ser B y quién va a ser C. Entonces aquí va a poner A. Esto va a ser igual a la primera parte.
Recuerden, estoy metiendo esto en bloques. Entonces ahora aquí voy a poner primero, este va a ser A. Entonces aquí lo voy a poner de esta forma. Y A va a ser 27. Ponemos aquí X al cuadrado. Esto va a ser al cuadrado. De esta forma, hacia el cuadrado. Más 8. Entonces aquí más 8. Eso va a ser lo que va a valer A. Después B va a ser esta parte de aquí. Vamos a ponerlo, vamos a definirlo de esta forma. Entonces aquí ponemos B. Lo estoy poniendo mayúscula. No pasa nada si escogen incluso hasta otras letras. Eso ya depende de cada uno. 8x al cuadrado. Tenemos aquí x al cuadrado. Menos 6x, menos 6x, menos 6. Finalmente de esta forma menos 6. Eso va a ser B. Después vamos a definir C, que es esta parte de acá. Entonces aquí es 9. Vamos a poner aquí x al cubo. X al cubo. Más 8x, más 8x. Aquí algunas expresiones se pudo incluso hasta factorizar. Pero bueno, lo voy a dejar así. Y después por último esta expresión D. Entonces voy a ponerlo esta por aquí, no lo definí, voy a ponerlo aquí el equivalente. Esto lo estoy nombrando C. Entonces aquí va a ser C, esto va a ser igual a esta parte. Y por último D va a ser igual a esa última expresión. Entonces aquí va a ser 16x menos 6. Entonces aquí ya queda menos 6. Ya tenemos entonces quién es A, quién es B, quién es C y quién es D. Entonces ahora lo único que falta es escribir esto en la calculadora, ya que la calculadora sabe quién es A, quién es B, quién es C y quién es D. Nada más escribo esa expresión y tenemos A multiplicado por B más, vamos a ponerlo aquí de esta forma, más tenemos después C por D. Entonces aquí nos queda C por D. Entonces tenemos aquí este resultado, que es 78.384, que es exactamente lo que nos dio en el otro procedimiento. Entonces f' evaluado en 4 sigue siendo igual a lo mismo. Entonces esto es 78.384, que es lo mismo que nos dio con la forma de desarrollo completo, ya que ustedes deciden cuál es la forma en la que ustedes van a proceder. Si ustedes quieren hacerlo con la regla de la multiplicación, que es esta forma que estamos viendo aquí, con esta regla que estamos viendo de esta manera, o si ustedes quieren hacerlo de forma, digamos, extensa, desarrollando el polinomio de esta manera. Entonces, este fue este primer caso. Vamos a ver un segundo caso. Ahora aquí nuevamente tenemos una expresión en donde es, digamos, más fácil aplicar la regla de la multiplicación. En lugar de multiplicar este elemento por este paréntesis, después este elemento por este paréntesis, desarrollar de esa forma, sería un poco más complejo. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a desarrollarlo en forma directa con la regla de la multiplicación. Entonces, antes de eso voy a quitar esta notación radical para que sea más fácil ver los exponentes que estamos aquí. Entonces vamos a tener aquí f de x va a ser igual. Voy a simplificar también las fracciones, también se vale. 4 décimos se puede poner como 2 quintos. Y tenemos aquí lo siguiente, recuerden, esto es x a la 10 elevado a la 1 medio. Recuerden, estoy quitando estos radicales. Más 2 octavos, esto se puede simplificar a 1 cuarto nuevamente. Y tenemos aquí lo siguiente, tenemos x al cuadrado elevado a la 1 medio. Ese va a ser el primer elemento. Después el siguiente también se puede simplificar, esto va a ser 3 séptimos. Y tenemos aquí x elevado a la 14 elevado a la 1 medio menos 1 octavo, este ya no se puede simplificar. Y después tenemos x a la 6 elevado a la 1 medio. Recuerden, estas son propiedades de mis cambios de la notación radical a la notación exponencial. Se multiplica. Recuerden entonces que f de x, aquí tenemos esta forma de aquí, f de x va a ser igual a 2 quintos. Tenemos aquí x elevado a la... Vamos a multiplicar 10 por 1 medio, este me queda 5 de esta forma, más 1 cuarto. Y aquí, esto es muy sencillo, aquí nos va a quedar x así nada más. Recuerden, es 2 multiplicado por 1 medio, me queda aquí nada más x a la 1, entonces queda de esa forma. Después esto es 3 séptimos. Y aquí queda x, 14 multiplicado por 1 medio, o sea 14 entre 2, esto es 7, menos 1 octavo, x, otra vez aquí 6 multiplicado por 1 medio, o 6 entre 2, esto es 3. Entonces esta ya va a ser la expresión que vamos a derivar.
Entonces ahora sí, la derivada de esta función f' de x, recuerden, esta va a ser lo que vamos a denominar u y esto va a ser lo que vamos a denominar como v. Entonces la regla dice que es la derivada de la u. Vamos a empezar con la derivada de esta primera expresión. Nos va a quedar aquí entonces, ya derivando este quebrado, nos va a quedar aquí de esta forma. Va a quedar 2/5 multiplicado por 5. Aquí vemos que el 5 se cancela. X a la cuarta potencia más 1/4. Esa es la derivada de la u. Multiplicado por v. La v es lo mismo, es lo que vemos aquí arriba. Esto es 3/7 x a la 7 menos 1/8 x al cubo de esta forma. Esta entonces ya es la primera parte. Después sigue más. Vamos a ponerlo de esta forma. La u se queda igual, eso es lo que dice aquí. Entonces esto es 2/5, la derivada, la expresión del primer elemento, x a la quinta potencia más 1/4 de x. Eso ya fue mi primera parte. Después sigue la derivada del segundo, la derivada de la v. Entonces la derivada de la v es 3/7 multiplicado por 7, x a la 6. Después es menos 3/8 x al cuadrado. Esto lo podemos reducir desde luego y la expresión que voy a trabajar entonces va a ser de la siguiente forma. Aquí estos 5 se van. Esto es 2 multiplicado por x a la cuarta potencia más 1/4. Después va a quedarnos esta expresión, que a esta no le hice nada, es 3/7 x a la séptima potencia menos 1/8 x al cubo y ya. Después la otra no le hice nada tampoco, esto va a ser 2/5 x a la quinta potencia menos, aquí esto es más, 1/4 de x, y después aquí esta 7 se cancela por ejemplo también, y me queda 3 x a la sexta potencia menos 3/8 x al cuadrado. Como lo hicimos en el caso anterior, voy a hacerlo por bloques para que sea más sencillo y no nos perdamos en la notación. Voy a poner aquí 4 variables, en donde esto lo voy a llamar a, esto lo voy a llamar b, esto lo voy a llamar c y a esto lo voy a llamar d. Entonces voy a evaluar ahora sí f' evaluado en x igual a 6 de esta expresión y nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces vamos a hacerlo de la forma como lo hicimos en la parte anterior. Voy a borrar todo. Voy a definir la función. Si ustedes no quieren definirlo y quieren hacerlo de forma directa, lo pueden hacer. La sugerencia es que lo hagan por paréntesis. Es decir, primero metan el valor de la primera parte, por ejemplo. Si ustedes no quieren definirlo de esta forma, pueden ponerlo así: 2, abren paréntesis, meten aquí el 6, cierran paréntesis, elevan a la cuarta potencia y después más 1/4, así de esta forma. Lo pueden hacer de esta forma, pero lo que voy a hacer aquí es que lo voy a definir. Voy a poner entonces aquí en la calculadora x igual a 6, entonces aquí voy a meter aquí el 6 y voy a poner mi primera expresión. Aquí la a va a ser igual a esta expresión, a va a ser igual a este primer elemento. Recuerden, estoy trabajando por partes. Voy a meter esta parte de aquí, que es lo que está ahí arriba, es lo que metí en la calculadora originalmente, sin necesidad de la definición, pero es más sencillo, más práctico después de hacerlo de esta forma. Entonces elevado a la cuarta potencia más 1/4. Si se fijan es lo mismo, entonces aquí ya depende cada uno cómo quiera trabajar. Ahora voy a meter esto a la calculadora, voy a meter el parámetro b, va a ser igual a, tenemos aquí 3/7, x a la séptima potencia, metamos aquí este x elevado a la séptima potencia menos 1/8 de x al cubo. Entonces aquí meto x elevado al cubo, entonces elevado al cubo, ya está el parámetro b. Después el parámetro c va a ser esta expresión que tenemos acá. Entonces voy a definirlo nuevamente, esto lo voy a poner c mayúscula, es igual a 2/5 de x elevado a la quinta potencia, de esta forma, más 1/4 de x, así nada más. Entonces esto es ya el parámetro c. Finalmente el parámetro d es este que tenemos acá. Tenemos lo siguiente: d va a ser igual a 3x a la sexta potencia, tenemos entonces aquí 3, y luego x elevado a la sexta potencia, menos 3/8 de x al cuadrado. Entonces aquí voy a poner x al cuadrado. Finalmente ahora voy a hacer esta expresión. Recuerden, va a ser aquí esto de esta forma. Entonces aquí tengo que poner a por b más c por d. Entonces esto, metiéndolo desde luego aquí en la calculadora,
me va a quedar de la siguiente forma. Aquí voy a poner A por B más, después aquí tenemos C por D, entonces aquí queda C por D. Entonces el resultado final es este número muy grande, pero bueno, sin embargo es una cantidad nada más, no pasa nada. Y el resultado concluimos con este ejercicio que nos queda de la siguiente forma. Queda 746 millones 453 mil 316.1. Entonces este es el resultado que nos queda en este ejercicio. En la plataforma recuerden que hay que omitir las comas, pero bueno, aquí lo pongo para que sea más fácil de interpretar. Entonces esta es la forma en la que se hace este tipo de ejercicios. Lo pueden hacer con la regla de la multiplicación, que es esta que está aquí arriba, o lo pueden hacer de forma independiente, lo pueden hacer con el desarrollo en la expansión, ya dependiendo cuál es la forma más sencilla de hacerlo. En este tipo de ejercicios se hace más sencillo con la regla de la multiplicación. Va a haber otros casos cuando tengamos, por ejemplo, funciones especiales, funciones trigonométricas, logaritmos, exponenciales o esas funciones en combinaciones, en donde sí vamos a necesitar utilizar forzosamente la regla que tenemos aquí arriba. Por ejemplo, si la función f de x fuera igual a, por ejemplo, si tuviéramos x a la octava potencia multiplicada por el coseno de x, aquí se fijan, tenemos dos funciones. Una función es una función u y esta función la podemos denominar como v, como se están multiplicando. Ahora, si no hay de otra más que utilizar la regla de la multiplicación, no se puede hacer ninguna expansión ni simplificar. Entonces, en este tipo de casos, con combinaciones de funciones especiales, solamente se puede trabajar con la regla de la multiplicación, que eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces con esto concluimos esta sección de aplicaciones con la regla de la multiplicación para la derivada.